Y bueno amigos, ya estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar. Solo les pido lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video mientras intento bajarle un poco de iluminación a esto, que siento que estoy demasiado iluminado. Y nada, lo de siempre, les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto que arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado por acá y que por supuesto sirven en el parón de selecciones que suele ser tan cansón y tan aburrido y tan eterno y tan todo. Lo único que siempre vamos a esperarnos, vamos a pasarnos a la pantalla, vamos a repasarlo y sobre el final de este video me gustaría que me dejaras tu opinión. No me enredo muchísimo más, lo que te voy a decir en breve está interesante, así que mucha atención. Y bueno, me gustaría chicos que empezáramos escuchando a Mikel Oyarzábal, jugador de la Real Sociedad, que ha dejado unas declaraciones bastante interesantes. Vamos a escucharlas, por supuesto las comentamos en breve. No es una mano aquí arriba, es una mano al costado cuando está tumbado. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol, y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues se generan dudas, te dice que no y lo otro lo tiene muy claro. No es una... Perdón. Y bueno chicos, ¿qué quieren que les diga? Él deja muy claro lo del comunicado. Y casualidad, esto pasa contra el Atlético de Madrid y estoy totalmente de acuerdo. Vemos que los comunicados, que no sé qué, que aquello, que el otro. Y es llamativo que Oyarzábal piensa como seguramente pensamos muchos de nosotros. Es increíble verlo decir que hablan de comunicados, pero y es verdad, cuando les favorecen, que es la gran mayoría, no dicen absolutamente nada. Como por ejemplo el partido del Wanda, del Civitas, ya no sé ni cómo se llama el estadio este, que es fue una absoluta vergüenza y ahí sí no dijeron nada, se quedaron callados porque son unos tremendos sinvergüenzas. Entonces me parece que ha estado realmente brillante Oyarzábal. Él comenta que bueno, que los árbitros están sometidos a mucha presión. Estoy moderadamente de acuerdo. Al final es un trabajo como cualquiera del mundo. Creo que muchos de nosotros estamos sometidos a muchas presiones en el día a día. Y bueno, precisamente esta gente que siempre ha estado protegida, que ni siquiera tienen que salir a decir nada cuando pasa algo polémico, no me parece que tampoco es que estén bajo un trauma absolutamente increíble. Quiero que escuchemos ahora o que veamos un video muy corto también sobre Joao Cancelo, el nuevo lateral del Barça, que se ha detenido para tomarse una fotografía con unos aficionados, pero ha tenido una actitud bastante loca desde mi punto de vista. Creo que absolutamente innecesaria y es lo que quiero que veamos en breve. Y bueno, aquí está el video de Cancelo. Vamos a retroceder y vamos a ponerle volumen a esto. Ponte. Hoy domingo, ¿no? Dale ya, sí, ponte. Es que va a ser todo aquí todos los días, todo. Espera. Perdone, Ah, mira, que va, A ver, rápido, rápido. A ver. Dale ya, ponte. ¿Puedo? Vale, ya está, ya está. Va. Joao, si vengo esta noche me podrás Dale. traer la camiseta. No tengo, ya tengo prometido. Boli, por favor. Tens. Lo tenía por aquí. Bueno, creo que esta actitud de Joao Cancelo debería estar muy lejos de lo que tiene que ser un futbolista del cual mucha gente espera muchísimas cosas. Creo que es una actitud bastante negativa, bastante triste, la verdad. Creo que deja en muy mal lugar no voy a decir los valores del Barça porque es realmente un hombre que acaba de llegar, pero sí los valores como ser humano. Los valores como ser humano porque la verdad es que uno siempre tiene que tratar de mantener la calidad humana por sobre todas las cosas y creo que esta vez Joao Cancelo ha dejado evidente que no es la persona más correcta o más adecuada para tratar con la gente. Mira, yo siempre he dicho una cosa y le pido a Dios o a lo que sea que ustedes crean que si me va a entregar algo de éxito, que por favor jamás me quite la humildad de que vaya a pasar ante una situación como esta. Y créeme que todos tenemos días complicados, todos tenemos días fastidiosos que no queremos ni hablar con nadie, pero realmente pónganse a pensar. Creo que esto está muy fuera de lugar. Lo digo sinceramente, está muy fuera de lugar porque, repito, Joao Cancelo debería pensar claramente que si no fuera por muchos fans, es obvio que su trabajo también lo ha llevado hasta donde ha querido, pero si no fuera por muchos fans, su carrera seguramente hubiera terminado hace muchísimo tiempo, porque también la gente hace que
otras personas sean grandes. Vamos a ver ahora algo de J. Jordi, que es que yo lo veo, lo escucho, lo analizo y mira que intento ser respetuoso muchas veces, pero es que, o sea, definitivamente uno lo ve y dice, ¿cómo se puede ser tan retrasado mental en la vida? O sea, hay muy pocas cosas más fuera del lugar que el mismísimo J. Jordi. Muchas veces hablamos de que es un personaje, pero también nos ponemos a analizar y yo digo, a ver, ¿cuánto le pagará Josep Pedrerola a este tipo la noche o cada programa? ¿O cuánto le darán a este hombre por lo que genera en las visitas en Twitter para hacer el ridículo que hace? O sea, yo la verdad es que no le encuentro explicación y yo creo que por muy necesitado que uno esté, por mucho dinero que uno necesite, uno creo que debe tener ciertos límites. Porque prefiero ser pobre pero decente que un adinerado enfermo mental. Vamos otra vez a la pantalla. Y bueno, cracks, aquí está el video en cuestión. Vamos a reproducirlo porque empiezan a preguntarle sobre un montón de futbolistas comparándolos con Bellingham y él empieza a dar, como quien dice, sus respuestas, sus favoritos, por llamarlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Creo que ustedes ya más o menos conocen este tipo de videos que hacen en el Chiringo y creo que hemos visto muchos horribles, muchos ridículos, pero yo creo que este lleva la batuta indiscutiblemente de las salidas de tono y de las estupideces que dice un culé, en especial este retrasado, con tal de ir en contra o de desprestigiar todo lo relacionado con el Real Madrid. Así que vamos a reproducir el video y lo vamos escuchando. J, elige Bellingham o Gavi. Gavi, 1000 veces encima de la Masía. Gavi. Bellingham o Ferran Torres. Ahora mismo Ferran. Bellingham o Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, Balón de Oro. Bellingham o Gundogan. Gundogan, acaba de ganar la Champions. Bellingham o Bernardo Silva. Otro, Bernardo Silva, Champions. Bellingham o Kimmich. Kimmich. Bellingham o Enzo Fernández. Yo soy muy denso. O Bellingham o Pedri. Pedri, futuro Balón de Oro. A ver, trato de pensar un poco coherentemente, trato, como les digo, de ser respetuoso, pero es que es muy difícil. A ver, hay futbolistas que pueden ser entendible que esté en un nivel un poco más alto que Bellingham por muchas cosas. O sea, porque, por ejemplo, si lo comparamos con Kimmich, Kimmich tiene una carrera que seguramente no tiene Bellingham, que no tengo ninguna duda de que sigue de esta manera, va a ser una carrera 3 veces mejor que la de cualquiera de estos hombres, pero que me hables de Enzo Fernández y te pregunten por Enzo Fernández y lo pongas por encima de Jude Bellingham o Gavi. Es que lo de Gavi es que, o sea, por Dios, vamos a ser serios. Gavi lo único que hace es pegar patadas como un desgraciado. Es cierto que el enfermito corre mucho y eso siempre aporta en partidos de fútbol complicados, pero que lo vengas a comparar con Bellingham, que lo que tiene Gavi es que corre y pega mucho, Bellingham también corre y también seguramente sabrá pegar, pero definitivamente creo que lo de Gavi, lo de Enzo Fernández, lo del mismísimo Gundogan, creo que a día de hoy es incomparable. Están a niveles absolutamente por encima. Bellingham está muy por encima de cualquiera de estos futbolistas, casi con total seguridad. Me podría quedar alguna duda de lo de Bernardo Silva y repito, lo de Kimmich por una cuestión de experiencia y que bueno, es como su primera temporada en la superélite, la de Bellingham, pero definitivamente este hombre está cada día más desquiciado. Yo, como les digo, es como que me vengan a preguntar a mí Vallejo o Araujo y venga yo y te diga Vallejo. O sea, a mí me dio miedo que le fueran a preguntar Morata o Bellingham y fuera a decir Morata. O sea, es que es absolutamente desquiciante y lo que hace es esto, que la gente se burle de él, lo tenga como un retrasado mental, que lo es, y que le saquen memes porque es un meme con piernas. Yo en mi vida había conocido a alguien tan idiota y tan estúpido en la vida. Pero bueno, deberíamos estar, como quien dice, un poco acostumbrados a este tipo de situaciones. Voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, que me lo hagan saber en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.